Hola Sara, hola Roberto, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar hoy de dramaturgias desde Niño Condenado, en este ciclo que se llama La Fiesta de las Dramaturgias y que tiene por intención unir el 23 de abril, que es el día de la celebración internacional del libro, la lectura, los lectores y los derechos de autor, con el 11 de mayo, que es el Día Nacional del Teatro, a través de la dramaturgia, que es una disciplina que une, nutre, constituye, reconfigura, impugna, desordena, alborota y también a veces transforma por completo esos dos universos, tanto el literario como el del teatro. ¿Cómo les va? Bien, bien, acá estamos. Sí, es real lo que decís. Estaba pensando como el amplio como espectro de estos dos, como se juntan, se mezclan, o se separan, o se pelean también. A veces. Sí, Oigan, igual antes, se antes de pelean. comenzar como de lleno con la conversación, les voy a pedir que se presenten porque entre ustedes se conocen, yo no tengo el gusto de conocer a Sara, por ejemplo, entonces me imagino que hay gente que tampoco les conoce para que se entere de quiénes son, en qué están y cuál es el vínculo que tienen con este caso con Niño Condenado. Ya, pues. ¿Queréis partir, amiga? Ya, pues, ya, yo me llamo Sara, soy actriz, a punto de titularme, esperemos que ese a punto sea pronto. Somos compañeros con Robertito de la escuela, compañeros de teatro, y yo participé como actriz dentro de esta obra. Ujú. Bueno, tengo 23 años, no sé más decir como de mí en realidad. Eh, pero nada, participé como actriz dentro de esta obra, en un rol importante, que quizás vamos a hablar más adelante. Claro, Pero eso principalmente de mí. súper. Bueno, yo me llamo Roberto, también estudié con Sara en la UPLA, ahí estamos también a punto de titularnos por fin. Bueno, con Sara igual hemos trabajado en harta obras juntas, Mm. como yo creo que todas las obras que he podido escribir y dirigir yo, mis procesos artísticos, siempre la Sara es una persona que me acompaña, así que también de aquí un poco explico por qué también Sara está aquí, porque es una persona que está constantemente en los procesos que yo hago, como creativo. No solamente Ajá. de dramaturgia, sino que también de oportunidades que me he dado de dirigir y eso, pues, como que siempre estamos ahí trabajando. Perfecto. Se conocen entonces desde que empezaron a estudiar, digamos. Sí, Sí, pues, sí. Y desde que empezamos a hacer sí. las primeras obras en la U y Esas hasta las primeras, últimas que son online. esas primeras obras que empezaron a hacer en la ULA, ¿empezaron a hacer dentro del contexto de alguno de los festivales que hay interescuela o de los del Dubachel o del Baratini o otras cosas? Sí, pues, del Sí, desde Duvachel, ahí. en la primera obra que escribí, que yo pude, que también dirigí, fue Niño Héroe, que fue una obra que escribí en 2017 y ahí como en esta primera experiencia de montar algo y también como que aún no entendía el código de que escribo y no necesariamente tengo que dirigirlo, pero en ese momento no lo entendía, así que escribí, lo dirigí y claro, pues ahí invité a Sara y lo presentamos en el Dovachel, en el Festival Dovachel, que es un festival de pequeño formato. Ujú. Oye, y se llamaba Niño Héroe. Sí, Niño Héroe es la trilogía que escribí estando en la universidad, como mi metamorfosis. Niño Héroe y Niño Condenado, ¿cuál es de las tres? La segunda. Y la última fue el año pasado, la hicimos en online, que fue Niña Plastic. ¿Niño cuánto? Niña Niña Plastic. Plastic, Niña Plastic. sí. Y también estas obras forman mi proceso universitario del bachel y como nuestros procesos de aprendizaje también. Y quizás por ahí está mezclado en este distanciamiento de ser niño, niña, niñe, como que te da la universidad igual, como el salir. Oye, ¿y el Niño Condenado entonces viene como, tú sabías cuando escribiste Niño Héroe que lleve ya a escribir Niño Condenado? Sí, pero pensé que iba a ser al revés, de hecho. En un momento pensé que yo primero le tenía la idea de escribir Niña Plastic, pero fue una idea que se tomó mucho más tiempo de escribir, po. Y Niño Condenado la había escrito el año anterior, pero no resultó, no sé, a veces pasa en estos procesos que yo a menos me ha pasado que escribo una obra y la muestro, la proyecto a algo y llega como este tope de una crítica y dice, no, sabéis que a esta obra le falta tal, tal, tal.
Y claro, pues el Dobachel del año anterior no quedé, pues, como, y dije, no quedó. Y para el próximo año la reescribí, como la reformulé completamente, pues, como desde otra perspectiva y la hice de nuevo en el fondo. Y Mm. ahí se escribe la obra. ¿Y es muy distinta a la anterior? O sea, la reescribes como que la cambias mucho. Sí, la cambié harto. De hecho, la anterior yo creo que no me acuerdo, ni siquiera me acordaría de qué se trata tanto. Ah, sí, de harto. Sí, Tremendo cambio. fue un tajo así. Mantuve ciertas cosas, pero fue otro proceso también. ¿Y de dónde nace? Como, ¿cuál es la primera, no sé si tenía una primera imagen, o qué es lo primero que te motiva? Porque es bien curioso el caso, bueno, esta obra entonces es del año, esta versión es del año 2019, 19. sí. ¿Esta es pre-estallido o post la revuelta? Pre, Es pre-revuelta. Así, sí. pero por un pelo así. Poquito Onda, así. un día antes. ¿Un pelo así de largo o así de grueso? Porque así por un pelito. Por un pelín, fue un día antes. Un O sea, día se antes. estrenó, Claro. digamos, un día antes. Se estrenó el 18, que el 18 partió en Santiago, Claro, digamos, ya Valparaíso llegó el 19. Ah, claro. Y el proceso, claro, es que se dio la coincidencia de que en la UPLA, el sitting, la barricada y ese ambiente era bastante común, o sea, pasaba siempre. Así que yo viendo este paisaje de sitting, de fuego, un poco de caos, los pacos, escribo esta obra, po. Como que digo, veo este absurdo que a veces se ve entre dos bandos que se están apiedrando y pegando y la violencia que se crea en ese ambiente, visto desde un espectador. Y lo veía y me preguntaba muchas cosas, pues, me surgían muchas cosas, muchas preguntas. Y en base a estas preguntas, como que escribió la obra. Y justo dio la coincidencia de que estrenamos la obra y ese mismo día como que la barricada y todo lo que yo había escrito se resignificaba, como que tenía, tenía otro valor. Y de ahí, de ahora en adelante, yo siento que la barricada para mí ya no es lo que está fuera de la UPLA quemándose, sino que es algo que podemos encontrar en cualquier lado, en cualquier ciudad. Ajá. es que exacto. ¿Y cómo fue el estreno? ¿En qué contexto? Porque igual, si bien es cierto, el 18 de octubre estalla todo en Santiago, en Valparaíso, igual estaba bien agitada la cosa, ¿no? Mm, Fue con esa sensación igual, po. O sea, como, bueno, es que el proceso de Niño Condenado igual fue bien intenso, como emocionalmente para todos los que estábamos participando, yo se sentía esta energía como un poco mm. de hartazgo social, ¿cachai? Como de ya que la cosa no daba más, que en realidad la olla presión estaba ya a punto de estallar, entonces igual emocionalmente todos estábamos un poco así, y también dentro del proceso de Niño Condenado, pues que habla de todo esto y está sumergida en un contexto así, ¿cachai? De caos. Entonces, como que el día del estreno, yo me acuerdo que sí, pues había una energía re cuática, así como una presión extraña, como cuando como el duache en las obras se dan 3 veces seguidas, donde tenía una función, esperé 15 minutos, después otra función, 15 minutos, y después otra función. Es súper intenso el proceso también de estreno, no es como que estrenáis una vez y listo, sino que estáis así como en un trance de la obra constante y fue acuático. Yo personalmente, a mí me tocaba ser un personaje re violento, o sea, era la teniente, era un teniente. Y para mí, yo quedé Eso así, como para contarle un poco levemente a las personas que no han tenido la oportunidad de leer ajá, Niño Condenado, que la pueden leer si es que quieren, porque está publicada en la revista Artesania, que también es de la Universidad de Playa Ancha. La teniente es un personaje que, por favor, cuéntanos, porque hay no solamente una teniente, o sea, hay varios personajes uniformados, digamos. claro, está el cabo, que el cabo, el rango como mínimo dentro de la institución, está la teniente y está, ¿cómo se llama el...? Ay, perdón, yo no la dije. ¿Está alguna autoridad que yo ¿Alguna Alguna creo que autoridad? autoridad. llegaría a ser como algo que no necesariamente sea el alcalde? ¿Cómo se llama este cargo? Que el que da la orden es como la El, autoridad, el intendente. el intendente, El claro, es como una intendente cosa puede así. ser Mm.
alguna autoridad para mí, Mm. pero hay alguien Claro, que tiene como discernimiento en Como una autoridad sacar, política, no una autoridad de la claro, institución esta de la que estamos hablando, que... no es un uniformado, sí, po, ¿cachai? Es una autoridad, claro, política. Y claro, pues esta teniente sigue las órdenes de esta autoridad. Y bueno, igual el viaje de esta teniente es que, claro, también se cuestiona estas decisiones que tiene que hacer, porque lleva preso a un personaje igual importante políticamente, ¿cachai? Y, pero dentro de todo el viaje del personaje, esta teniente encuentra como el placer dentro de este sadismo, ¿cachai? Como... Y yo también lo entendía, así dije, puta, entonces esta weá igual es súper difícil que cambie, ¿cachai? Porque las personas uniformadas dentro de ese contexto encuentran las razones y se encuentran haciendo lo correcto dentro de, de esta violencia, pues, ¿cachai? Como que la teniente es un personaje que disfruta mucho ver cómo su superioridad aplasta a otros. Es un personaje que encuentra un relajo dentro de ese lugar, como que sí se lo cuestionó en un momento y sí le parecía muy extraño y también ella vive este abuso un poco de alguna autoridad también, ¿cachai? Porque esta autoridad también abusa de la teniente, ¿cachai? De muchas formas. Entonces, claro, obviamente se lo cuestiona y se cuestiona su rol dentro de toda esta institución y de todo este caos, pero finalmente encuentra ese motivo, pues encuentra esa razón por la cual está ahí y hay un placer dentro de esa superioridad y de esa autoridad de hacer como claro. es solo el poder, ¿caché? Igual Como, debe ser como como lo que decís, como el ego que deben tener las personas uniformadas, que es el rango en el fondo. claro, Pero como tenéis rangos para abajo, también hay rangos para arriba. sí, pues. Como contextualizando un poco lo que dice Sara, la obra se sitúa como en este ambiente de Chile, con esta olla a presión, porque se va a firmar una ley. No hablamos cuál ley, pero se va a firmar una ley que la gente está protestando para que no se firme. Algo muy parecido a lo que, por ejemplo, está pasando ahora en Colombia. Ujú, Ya que eso es como un contexto muy parecido. Y, y hay un encapuchado que lo pillan los pacos en el fondo, lo llevan preso. Y se dan cuenta después dentro que este encapuchado es hijo de una autoridad política, dentro de la política. De una Y senadora, ahí ¿no? dentro, claro, y ahí dentro de este calabozo hay este conflicto. También el aprovechamiento político que puede existir, si no sé, pues, digamos, el hijo de Jadwe lo pillan preso porque anda tirando piedras, como la derecha también puede aprovecharse de eso, como que también, no solamente este caos político, o sea, este caos como de revolución, sino que también está el aprovechamiento de los medios de comunicación también de esta situación, porque lo manejan a ujú, su antojo. claro. Y en ese contexto está la teniente, que es la personaje que hace la Sara. Claro, y hay un momento en la obra en que esta teniente igual se cuestiona como de si tener a esta persona acá o no, ¿cachai? Como, Mm, porque, porque claro, como que hay una manipulación ahí como de que, claro, estos locos se llevaron a este encapuchado preso y quieren tenerlo ahí para hacerlo mierda, ¿cachai? Pero al mismo tiempo tienen que soltarlo porque es el hijo de esta autoridad política y hacen todo un maquineo ahí para hacer quedar bien también a las fuerzas policiales, ¿cachai? Como, pero al mismo tiempo también piden que se torture a esta persona, como hay una va muy rara ahí, como de, como que la teniente yo siento que igual es como que no entendía mucho desde el lugar como, ya, esta persona es como uno más, ¿no? ¿Cachai? Qué privilegios, que esto otro, pero tiene la presión de la autoridad política y tenéis que soltarlo pero la teniente como que al final no quería soltarlo, ¿cachai? Como que se lo cuestiona y dice como, claro, tiene que ser una persona normal igual que todo y tenéis que tratarlo igual, ¿cachai? Pero, pero no, pues.
no quería. Y siente compasión, pero finalmente no hay... Como que finalmente ese mismo personaje, ¿cachai? Como que demuestra que tiene más privilegios que la misma teniente, ¿cachai? Este mismo encapuchado, este mismo cabro chico que no cacha nada de la vida, weón, y tenéis que andar salvándole el culo igual, andar protegiéndolo igual, ¿cachai? Cacha que tiene mucho más privilegios que la misma teniente. Lo que decía el Roberto como de los medios Sí, de comunicación. tiene como un gran círculo de protección, digamos, ese personaje, ¿no? Claro, es que al menos como, pues, si me puedo abstraer un poco como de la historia en sí, un poco de lo discursivo que yo traté de plasmar en la obra, era como todas estas contradicciones que ocurren cuando, no sé, en nuestro contexto son los pacos con la gente que sale a marchar. eh, Está lleno de contradicciones ese solo acontecimiento, como esa acción de dos bandos enfrentándose en la calle, disparándose. Yo en mi momento era la gente de la UCLA tirándole piedra a los pacos tirando lacrimógenas, ya después de eso se transformó, ahora eso como que es otra cosa, son los pacos o los milicos disparando balas de verdad, pero, pero eso está lleno de contradicciones en el fondo, como un paco es necesariamente un ser perverso y malo, el encapuchado tiene absolutamente el 100% de la razón, como que eso en el fondo quise poner como en discusión, Mm. como poder mostrar estos dos universos para que ojalá la persona que lea o vea la obra pueda preguntarse eso, como no darle una respuesta, no es como los pacos son malos, los encapuchados son dioses, no, es como piensa tú, ¿qué te surge de esto que te expongo? Es súper complejo igual la situación actual, diría yo. Me imagino que igual en esos días, poco antes del 18, cuando ustedes estaban estrenando, como conseguir a través de la escritura, o bueno, no sé cómo fue cómo lo pusieron en el escenario, pero conseguir que uno empatice con un personaje de eso, a mí me cuesta hacerlo, ¿cachai? A mí Claro, como sí, ahora que pues. leo, como ahora que yo leo y digo, ¿cachai? Me cuesta mucho como entrar en ese lugar. Mm. Desde antes Que igual, desde mucho antes. claro. Ahora más, sobre todo, ¿cachai? Pero Uh-huh. es difícil esa apuesta. Esa apuesta sobre todo como de darle tanto espacio, bueno, no sé si tanto a la teniente precisamente, pero sí el cabo tiene mucho espacio, habla mucho Sí, rato, po. tiene mucha Claro, interacción. Mm, sí, pues, porque para mí el cabo era este personaje joven, pues, o sea, en un momento es como este cambio para mí el niño condenado es como esta condena de crecer y de llenarte de odio, porque al menos hay una generación bien marcada por eso. Pero ¿qué pasa también? Por un lado tenemos el encapuchado que se llena de odio, de un ideal de odio, y el otro al Paco, el milico joven, que también lo forman, como que le imponen un odio como hacia su propia clase social, su propia gente, y que lo vemos, o sea, yo me tocó ver como para el estallido niños de 18, 17 años con un fusil afuera de un súper mirándote feo, o sea, es un Uh-huh. niño en el fondo, como que sigue siendo un niño y me generaba mucha contradicción, así que también, mm. ¿qué alberga dentro de este niño? Como, ¿queda algo de niño? Como, eso me preguntaba, porque los pacos y los milicos jóvenes siento que aún son amables, quizás, no sé si todos, pero deben haber. Mm, claro. Bueno, todavía, no solamente durante o sea, todavía hay personas uniformadas que andan en la calle con un arma. Y es como, Sí, pues, sí, obvio que tiene, como, ¿por qué tiene que andar un milico o un paco con tremenda, así sí, pues un fusil gigante. con fusiles en lugares Metralletas, como... que son lugares completamente como urbanos o no urbanos, pero son como lugares como cotidianos de uno, ¿cachai? Como que se han instalado en nuestra cotidianidad también, como, sí, obvio que tienen que estar resguardando acá con esas armas, obvio. Es como, Claro, con esa metralleta. sí, es como, ¿dónde están si es que no están ahora, ¿cachai? Faltan aquí, que estén aquí controlando el tránsito, pues. Así como,
Muy Sí, la extraña la cagó. situación, es muy rara la situación. Y bueno, y esa pregunta que tú estás planteando es como, eh, es difícil de responder, yo creo, igual, como, ¿quedará algo ahí atrás? O sea, el adoctrinamiento es súper duro igual. Sí, pues, Tienen escuelas de doctrina, ¿cachai? No tienen escuelas de historia y doctrina. Están completamente adoctrinados. claro. Es difícil el escenario que proponen ustedes en la obra, es complejo, no sé cómo habrá reaccionado el público, por ejemplo, es interesante eso, y ver cómo reaccionaría ahora, ¿cachai? También, Sí, pues. cómo Es sería que hoy. claro, porque siento que el estallido igual marcó un antes y un después en cómo percibíamos a estos uniformados, ¿cachai? Como que veíamos súper lejano esto de tener a los milicos con fusiles en las calles, como de dictadura, ¿cachai? Y al reencontrarnos con eso, al verlo de nuevo, como que a mí también me pasó, po. O sea, yo también comprendí, quizás lograba comprender que, claro, detrás de ese uniforme con las personas más jóvenes, los pacos más jóvenes, sí había un poco de humanidad, o las pacas, ¿cachai? Algunas veces me topé con pacas buena onda, sí, ¿cachai? Que las veía y perdía, que no sabían lo que estaban haciendo, sí, sí, me topé con eso. Pero claro, pues después del estallido ya cambia la percepción de todos, pues, man, ¿cachai? Yo creo que hasta el mismo Vicente que le tocó hacer el personaje de Cao, también si es que lo hubiésemos hecho, o si la volviéramos a montar ahora, obviamente cambiaría también el cómo construir ese personaje, ¿cachai? Porque fue una sorpresa también, pues, para todos es como volver a ese escenario tan violento como lo fue en dictadura, ¿cachai? Como que yo siento que para nosotros, como que no vivimos la dictadura tan real, claro, pues como que quizás será un poco, no sé si más fácil, pero quizás mucho más alcanzable lograr esa humanidad, lograr encontrar Mm. ese espacio como humano que aún queda detrás de esos uniformes, ¿cachai? Pero ahora que también ya vivimos eso y tenemos esa rabia, esa impotencia y ese miedo también, como, como que algo cambia, ¿cachai? Sí, pues. Algo cambió después de eso. También porque, no sé, partíamos la obra con una fogata, o sea, eh, con una hoguera o Una barricada. una barricada, como escénica, obvio, pero todo se va a resignificar, como hay un antes y un después, o como lo que decía ahí, la obra termina con la teniente y el cabo como disparándole a la gente, po, y Mm. nunca esperábamos que ese mismo momento en Santiago le estaban disparando a la gente. Claro. O sea, eso como que después salir a la función, no sé si fue como no lo sentí como asertivo, fue como bien la chunté, no, me dio escalofrío, o sea, Fue acuático, fue sí. cuático, no fue agradable haber acertado tan, como haberle dado el clavo justo en ese momento, ¿no? Mm. Como que yo lo escribí pensando que en años, o sea, como algo que podía pasar, pero que no iba a estar pasando ese día, lo proyectaba a algo mucho más lejano. Y en base De a hecho, esto igual mismo la ese día, gente, no, perdón, perdona. dale no. No, dale, dale. Que eso mismo la gente reaccionó como muy parecido, pues, como que la gente se me acercó y me dijo como, bueno, hubieron como dos visiones, gente que realmente le dio escalofrío, esto como, uy, qué cuático, qué fuerte, y otra gente como que se sintió alentada, como que la obra igual la alentó a salir a la calle los próximos días. Mm. Y, y en el fondo eso fue como, ni siquiera alcanzamos a tener como un feedback como de cómo fue la obra, porque el acontecimiento que vino después de la obra hizo que lo escénico quedara de lado, lo- como que vieron esto y llegaron a sus casas y vieron la tele y el otro día sucedió, como que ya no alcanzamos a tener como comentarios de la obra como, oye, me pareció esto, lo escénico, no sé, nostalgia. Mm. No tuvimos ese feedback, como Mm. no existió. Se la tragó la realidad, sí. Se la tragó la realidad, sí, po. La realidad fue más grande que la ficción, po. Que se cumplió la ficción. Se hizo realidad la ficción igual. Sí, po. Sí, Un ese día triste fue presagio. acuático. ¿Mm? Un triste presagio. Sí. Sí, fue un triste presagio. De hecho, ese día como que tampoco celebramos como celebramos después de todas las obras anteriores, así como No, de... Yo quedé rara, así como... Era sí una era sensación raro, extraña. sí.
Era muy extraño, weón. De hecho, ahora que lo recuerdo es como, oh, qué Sí, fue fuerte. fuerte. De hecho, ese mismo día salimos de la función y nos fuimos a tomar una cerveza y ahí como que al tiro las redes sociales, uno sale de la función, se conecta, Mm, empieza a verla y Santiago, recuerdo que le habían disparado a una chica que creo que estaba En como el uniforme liceo. en el Mm. liceo y se muestra el video de la chica sangrando como cae su sangre como de su vientre, como le habían disparado a los pacos y fue como wow, como, no, mm. no fue agradable. Sí, son momentos que se han prolongado, todavía siguen como, claro, ahora tú mencionas Colombia hace un poco rato atrás, pero finalmente en Chile eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que con la Sí, pues, situación de la pandemia está un poco más oculto, ¿no? Pareciera ser que la pandemia puso un telón delante de todo esto. sí, pues. Es que era Oye, algo que estaba Andrés, pasando en todo el mundo también, po. Como claro. que no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica explotó. No. Mm, Sí, sí, lo de la explosión como social, el inicio de la revuelta es algo que, claro, compartimos con otros territorios. Lo que es triste también compartir es la impunidad en la que operan las fuerzas Ajá. policiales. sí, pues, Eso sí. lamentablemente también se comparte con otros territorios, no con todos por suerte, y es triste. O sea, es como decir tú antes, es ser aplastado por otros, que en realidad en este momento a mí me importa bien poco si a ellos les aplastan, ¿cachai? Como que, Mm, Ujú. si es que alguien aplasta a un uniformado y por eso le aplasta, no me interesa. ¿Sí? Yo no tengo la capacidad que tienes tú de empatizar con tu personaje y de encontrarle que tiene razón y que, que entiende por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, no es Eh, que empatice, sino que es como que no, me refiero al al, personaje, porque me imagino que para actuar claro, tenéis que encontrar ese punto, si no, sí, ¿cómo pues, actuáis? sí, claro, pues. Se transforma en una... No sí. se puede, no se podría nomás. No, y fue una contradicción re brígida como encontrarlo. Me imagino, sí. Es súper complejo. Lo era y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por mucho, yo creo también. O sea, es una posición enfrentar como al opresor. Prestarle el cuerpo al opresor para poder hacer la escena, ¿no? Sí, pues. Oye, y esa mezcla que mencionaba Sara antes de rabia, impotencia y miedo que está como en el cotidiano, digamos, hoy en día, y que también estaba en el personaje al menos el de Nerón, tal vez en el Cabo uno podría como intentar también hacerlo asomar, se viene también trasvasijando de las otras obras, o sea, la trilogía también tiene como que ver con eso, El Niño Héroe y Niña Plastic, Mm. ¿hay algo similar o son cosas completamente distintas? Yo creo que Niña Plastic podría vincularse con Niño Condenado, pero Niño Héroe, que fue la primera y venía entrando de la U y venía como entrando a estudiar teatro, yo creo que mucho más feliz y toca como otras vértebras, como estaba dirigida como a otro lado más fantástica también, habla del espacio, un niño que tiene Asperger que viaja al espacio. Tratamos lo tratamos con otra sutileza, En una obra mm, más infantil igual. sí, más familiar Ujú. también. Mm. Pero la última que escribí yo creo que se ¿Eso? vincula más. ¿Y de qué va Niña Plastic? Niña Plastic, es como un futuro distópico ¿De qué se trataba? Se me olvidó. Donde la gente como que ya no se relaciona, como que ya no... Ah, ya, sí, me acordé. De Niña Plastic es como El autor proponemos un futuro donde el capitalismo como que se acaba y la gente siente un vacío después de vivir sin el Ah, capitalismo. real. Ese es el contexto y hay un personaje es un repartidor de Uber Eats o de esas aplicaciones que se va a quedar sin pega porque en el fondo la gente no sabe si va a tener que seguir trabajando, cómo va a ser el nuevo sistema de vivir. Es justo como ese espacio de incertidumbre. Y por otro lado, la otra personaje, Donia, que es una trabajadora sexual que hace videoconferencias como hot. Y también pues, como que está aprovechando de que aún hay gente que paga por eso y se está ganando plata antes que no se sabe qué va a pasar.
y también es más oscura, hablamos harto de capitalismo, como que también, al menos los trabajos que hemos estado con Sara, tratamos de plantear una pregunta siempre, como no entregarte la información completa. Y en la última obra fue si se acaba, si logramos, ya digamos, veamos un futuro utópico en que ya el capitalismo deja de ser la forma, o existe el sistema neoliberal y viene otro, porque a lo largo de la historia han venido otros sistemas. Ujú. ¿Qué pasaría? ¿La gente quedaría conforme? ¿Podrían vivir en este equilibrio? Como que esa es la pregunta que tratamos de exponer. Ujú. Y si pudiéramos vincularla, quizás este futuro podría ser después de Niños Condenados, si yo quisiera, no sé, crear un universo en la que conviven todas las obras, quizás. Además que podría ser la continuación, quizás. ¿Y esa obra se Sí, estrenó en línea? Sí, online. sí. En plena pandemia, cuarentena, uno, todo el año pasado. 2020. De hecho, Niña Plastic sí podría ser como un después de Niño Condenado con Cuática, o si Niño Condenado fue el caos, el despertar del caos. Sí, pues, podría ser la continuación. ¿Y en qué contexto fue? ¿También fue en el contexto de estos festivales? ¿De alguno de los festivales? ¿O no? Sí, la versión Sí. online. ¿Y ahí quedó? Y No la han mostrado más? ¿No la van a mostrar más? justo me llegó un correo en que nos salió una extensión del festival que nos van a... La obra quedó como clasificada para volver a ser mostrada. Y esta obra es un formato que fue nuestro primer acercamiento en el año pasado, como a mediados de año, fue como ya como hacemos una obra online, ¿cachai? Y ni siquiera era una obra, era una lectura dramatizada online, así que era Ujú. como, ¿cómo hago esto? Y en pandemia estábamos como, el grupo estaba resignado a seguir haciendo teatro por Zoom, que nos veníamos haciendo en la universidad. Así que decidimos juntarnos como un fin de semana a grabar lo que quede. Así, ya. Lo que se graba y lo que quede es como darnos ese placer de poder juntarnos, así ir contra la ley sanitaria y nos juntamos y grabamos las escenas, que eso en el fondo pudimos hacer, grabar un par de escenas. Ujú. ¿Y esa misma grabación es la que se va a ocupar para la extensión? ¿O van a Claro, renovar eso? sí, sí es la misma, porque en el fondo no la hemos vuelto a trabajar, Entiendo. porque Niña Plastic y niño. Dale. quedó la idea de trabajar esta obra ya, la presencialidad, como que ese es como lo que aspiramos la gente que hacemos teatro, yo creo en mucha gente, es que ya tenemos este trabajo online, pero aspiramos en algún momento esto se transforme en algo presencial, como en Mm, un montaje como lo solíamos hacer. mm, entiendo. Entiendo. Sería como Niña Plastic, la vuelta a la actividad. Qué rara la palabra Claro, presencial que tanto la usamos ahora, ya antes era como una palabra que si existía yo no la había ocupado nunca. sí, es real. Presencial, la Sí, presencialidad, sí, po, semipresencial, esa otra que es como sí, po. cuando Más había, rara no aún. sé, unos estudios afuera que eran semipresenciales, pero era rara la palabra, ahora se ocupa un montón. Qué raro Ujú. cómo cambian las cosas. Bueno, así cambian las cosas y qué loco que haya que hacer a veces eso que mencionáis, como transgredir las normas sanitarias que finalmente también son normas que son un poco, son súper opresivas también y que pareciera que no tienen mucho sentido con respecto al control de o no, al menos no han dado muestra de ser efectivas, ¿cachai? No hay como nada Sí, po. que... Recuerdo que hubo un momento que alguien dijo, no me acuerdo quién fue, que decía, parece que fue París, que decía, no recuerdo si fue él, pero que decía que no habían estudios que demostraran que el virus se contagiaba en el transporte público, por ejemplo. No habían estudios suficientes para tener una teoría concluyente. Entonces, qué loco que ocupen ese argumento y no nos muestren evidencia de cómo sí están funcionando las cuarentenas. Por ejemplo, en Valparaíso ya van, ¿cuánto? Un mes y cuántos días, y 15 días de cuarentena de nuevo, Claro, ¿o no? Más o menos, más o un menos, mes y medio sí, ya. po. Y no hay Y en el ninguna. fondo, no sé, allá mismo o como que queda como, como este resentimiento
a Santiago, que ahora va a abrir ciertas comunas con mucho comercio y ya el primer día de comercio los malls están llenos. Como que eso es frustrante, pues, como no nos podemos juntar a hacer teatro, pero sí ir al mall. Mm. Claro. Y podríamos, estoy seguro que podríamos ir al mall entre 8 personas y no nos dirían nada. A hacer una obra en el pasillo. Así como la gente que hizo como ejercicio en el mall. Que protestó porque iban a cerrar el gimnasio, claro. Sí, pues. Sí, Claro, es lo mismo. bueno. Oigan, ¿y los procesos de escritura, por ejemplo, son siempre, tú los llevas adelante, Roberto, solo y después le compartes el texto a tus colegas o van como acompañándose? Sí, Ah, ya. hasta el No, siempre ha sido así. momento ha sido así, porque al menos los procesos que hemos tenido como han sido como dentro de este festival, el festival siempre tiene un momento previo de enviar una dramaturgia y de, no sé, de una postulación de, no sé, 20 obras quizás quedan 10 o quedan 8. Ya. Así que aún como que antes hay un momento previo en el que yo postulé una obra y no sé si va a quedar, po. Así que aún no comienzo como el proceso de producción de algún modo. Ujú. Así que ya un momento cuando queda, ya reúno un grupo, que siempre somos casi las mismas personas, y reunimos grupo, le explico la idea y en el fondo hay un tiempo límite, siempre dan como de 2 a 3 meses para hacer la obra, así que ahí hay que ponerse a trabajar en el fondo a solucionar rápido. Claro. Y por eso sí o sí, pero claro, he tenido otras experiencias como, no sé, donde te conocí a ti y he tenido la suerte de estar en otras experiencias que son dramaturgias más compartidas, pero no han Mm. sido como proyectos que he iniciado yo de esa forma. Entiendo. Y Aún después, así, cuando trabajamos, no siento que mi dramaturgia es algo tan cerrado también, como que igual la gente que interpreta puede cambiar cosas, como que no lo De hecho, siento los tan... procesos igual son colectivos, como dentro de, claro, pues el Roberto siempre llega con un texto y con una idea como de la dirección, ¿cachai? General o a veces mucho más específica, pero digamos como que siempre hemos trabajado harto en colectivo, muy en claro, luego, colectivo, así. cuando aparece el equipo, ya la obra empieza también a tomar otro cuerpo, empiezan a aparecer otras Claro, cosas. claro, como que también ahí las ideas también van fluyendo y vamos encontrando algo entre todos, ¿cachai? Claro. Obviamente el Roberto va a tener como un objetivo, ¿cachai? Siempre ese va a ser como el camino al cual vamos a ir como intentando encauzarnos, pero igual las ideas siempre van fluctuando y vamos encontrando como nuevas cosas, como Ujú. Mm, los procesos son súper colectivos y bueno, en la UPLA como que el tiempo que te dan, bueno, el Duaché, el tiempo que te dan como de desarrollar la obra, como de ponerla en escena, igual es poco, ¿cachai? Siempre hemos hecho los procesos como súper apurados, onda. Nunca nos hemos tomado un año, ¿cachai? Para trabajar una obra, sí, es nunca, real. ¿cachai? O sea, y en ese sentido, claro, pues yo siento como que Niño Condenado, Niña Plastic, podríamos seguir profundizándola y desarrollándolas mucho, como yo como cada una con su personaje, como con Mm. todo el trabajo, y ligarlas, ¿cachai? Como que son procesos, son cosas que están ahí pendientes como para seguir siendo desarrolladas. Ujú. Para seguir adelante. Mm, Bueno, nosotros, para aclarar un poco lo que decía Roberto cuando nos habíamos conocido, nosotros nos conocimos en un espacio que se armó, que se llama Laboratorio de Escritura Escénica, que yo he hecho en distintos lugares y en esa oportunidad lo estaba haciendo al interior del Festival Síntesis Teatral de Valparaíso. Y ahí hicimos un proceso de escritura en el que Roberto participó y que participó harta gente temática. A mí me queda como de esta conversación, ya que soy el animador, agradecerles por el tiempo, por haber compartido estos procesos, por haber también, no solamente compartido el proceso, sino que habernos detenido un poco a conversar sobre esto, ¿no? Como esta obra que presagia un futuro indeseado y que lamentablemente la realidad nos estalló encima. Y Mm. interesante de esa lección de saber que las artes y la sensibilidad de las artistas y los artistas está percibiendo esto que está en el ambiente, ¿no? Esa presión de la que hablaban ustedes dentro de la olla. Y no sé si, bueno,
no siempre el teatro tiene, o la dramaturgia tiene por qué ser presagio, pero a veces hay que hacerle caso también a las artes que algo están indicándonos. Me alegra que hayan podido estrenar también Niña Plástica, aunque haya sido como en ese formato, no sé ni cómo decirle, virtual, no presencial, para seguir usando la palabra presencialidad, y que vayan a tener también esta otra extensión. Espero poder verla en algún momento cuando esa extensión ocurra. Roberto, que a mí yo lo veo pegado. Roberto como que se quedó pegado en una posición que pasa muy piola, pero... Quedó como una foto así como de antaño. Nostálgica. Exacto. Pucha. Justo hablando de la añoranza de volver a poder ensayar y hacer teatro con gente. Ay, sí. Hoy se cayó más encima. Sí. Se nos fue. Sí. Bueno, Sara, yo no sé si quieres agregar algo más, si quieres decir algo antes de cerrar nuestra conversación, ya que el autor nos abandonó. Puedo agradecerte por el espacio, por volver a hablar de esto, como ahora que también se está reactivando todo esto social, que siento que algo va a pasar de nuevo, como que ya que esté estallando todo de nuevo en Colombia, hay una energía ahí como que también la gente está de nuevo un poco chata de todo y es bacán volver a poder hablar de esto y de cómo fue y de cómo sigue siendo y cómo sigue repercutiendo en nosotros y eso. Bacán, gracias. Súper, muchas gracias a ti por participar. Ya nos despediremos de Roberto. Ahí está el Roberto. Ahí está Roberto. Sí, lo siento, nos estábamos despidiendo. Perdón. Queremos saber si me cayó algo que decir antes de que cerremos esta conversación. Que quiero agradecer la instancia, que es bacán como abrir también la dramaturgia, que a veces es un espacio que queda mucho en el libro, queda mucho en la escritura, queda mucho como en la escena, como, no sé cómo explicarlo, es como a veces sí un poco invisibilizado o que se habla más en secreto. No sé si hay tantos diálogos, no hay tanto diálogo de dramaturgia, como que no veo tanto, así que estas instancias son bacanes y eso, te agradezco mucho y también agradecerte por la invitación y agradecer a la Sara también por participar, que es bacán, para mí es súper importante que esté porque, bueno, mi amiga la quiero y también porque participamos mucho en los procesos. Así que eso, agradecer solamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por conversar. Y seguiremos conversando gracias de dramaturgia. Sí, por favor. Eso. Muchas gracias. Gracias.